Buenas tardes, estamos con la maestra Georgina Derbez. Es un honor tenerla con nosotros para estas charlas de la Fonoteca Nacional, en las que pretendemos pues divulgar la música y el trabajo de los compositores y compositoras mexicanas, que es importantísimo y que afortunadamente tenemos una gran experiencia con la maestra Derbez, que es verdaderamente un ícono en este sentido. Entonces, bueno, vamos a hacerle una pequeña entrevista. Maestra, yo sé que su primer instrumento pues fue el piano, su maestra fue la maestra García Renart. Después ¿qué fue lo que la acercó a estudiar el piano y qué hizo que después se cambiara a la composición? ¿Cómo fue este camino? Sí. Bueno, la verdad es que yo empecé a estudiar el piano muy chiquitita, a los 7 años, y desde que aprendí mis primeras notas, también empecé a hacer piezas pequeñitas para piano, y mientras iba avanzando en mis estudios de piano, siempre hacía para los recitales una o dos o tres piezas de mi autoría, sencillas, que tocaba y que era como la parte que más me gustaba del recital, cuando yo podía llegar y tocar mis propias piezas. Eso fue tanto con la maestra que me inició, que era la maestra Lea Levin, y con Marta García Renart también fue así. Después, Marta García Renart decide emigrar a la ciudad de Querétaro después del temblor del 85 y me deja en manos de la profesora Ana María Tradati. En ese momento yo me dedico más bien a estudiar solamente el piano, casi fue un periodo de algunos años que no compuse nada, sino me dediqué al estudio del piano hasta el año de 1992, donde yo digo que gracias a Dios tuve una tendinitis por estar estudiando de una manera frenética un scherzo de Chopin. Me lastimé la mano izquierda y iba a un tratamiento y a otro y no salía adelante de ese problema. Y bueno, yo soy cristiana y orando realmente a Dios, buscando su dirección, como que me dio un flashazo así que, sí, a mí me gustaba componer, ¿verdad? Y entonces tomé la decisión de hacer un cambio de carrera de piano a composición. Todo se dio de una manera muy fácil, me ayudó mucho todos los años que ya había yo cursado de materias teóricas y de piano en la Superior de Música. Todas las materias, digamos, se me revalidaron y tuve la enorme fortuna de en 1994, que inicio a estudiar composición, empezar con el gran maestro Arturo Márquez, que fue un espléndido maestro. Y bueno, después, él estaba en la Superior de Música como por una encomienda. Después él se regresa al CENIDIM, que es donde originalmente estaba su plaza, como investigador del CENIDIM, y yo busco a la maestra Ana Lara Zavala, que es con quien completo mi formación. Y esa sería la historia, digamos. Pues muy interesante. Cuando usted termina de estudiar con la maestra Ana Lara, se va a Europa y ahí también toma muchos cursos con maestros importantísimos. ¿Nos podría hablar un poquito de esta etapa y de la experiencia y del enfrentamiento que tuvo entre lo que usted llevaba, lo que aprendió, etcétera? Mira, la verdad es que lo que hice más bien fue cursos de verano. Yo tengo que ser muy sincera aquí. Yo no tuve como el valor y el coraje para agarrar e irme a otro país, yo solita, y quedarme años estudiando en algún lugar. Sin embargo, cada verano aprovechaba yo y tomé varios cursos en España y en Francia y en Alemania. Maestros que hubieran marcado mi forma de ver la música. Estuvo el maestro Mauricio Sotelo en España, que fue muy importante. Nos introdujo todo al mundo del Luigi Nono, del Lachenmann. En esos cursos en España también estaba como invitado Toshio Hosokawa, este fantástico compositor japonés que a la fecha admiro muchísimo. Pues es un compositor que, aunque tiene un lenguaje verdaderamente contemporáneo, su música no deja de ser expresiva y musical, lo cual es algo que yo siempre voy a buscar. Y aparte de tener encuentros buenos, tuve también desencuentros. O sea, de repente fui en el 2004 a Alemania
y me confronto con una manera de pensar completamente opuesta a mi forma de trabajar, pero eso también enriquece, ¿no? O sea, fue encontrarse con la maestra Chaya Chernowin, en particular, con una forma muy distinta de pensar a la mía, que me hizo reflexionar. Y bueno, también puedo recordar los cursos en México con los alumnos de Franco Donatoni, que también definitivamente son parte de mi formación, ¿no? O sea, toda la técnica estructuralista, digamos, de Franco Donatoni, yo siento que influyó para siempre en mi forma de hacer la música. Maestra, sus obras tienen un lenguaje muy personal, muy suyo, siempre hay una identidad muy propia. ¿En qué momento de su carrera cree usted que ya está sólidamente construida esta identidad? ¿O fue una cosa, digamos, un proceso muy largo en el que usted la fue formando, o hubo algo especialmente que le generó un cambio y detonó esto? Mira, yo creo que ha habido momentos importantes en mi carrera que son como una llegada a una cierta meta. Ahora yo creo que el punto final pues no va a llegar hasta el día que yo parta de esta tierra. Sin embargo, bueno, puedo pensar en el concierto de piano de 2003 como un punto de referencia, un punto de llegada tal vez a un diferente nivel, por ser la primera pieza orquestal, concertante que escribía. Luego quizás puedo pensar en 2015, cuando tuve que hacer la ópera La Creciente, que fue un encargo del Cervantino. El tener un encargo de esa enorme cantidad de música que tuve que hacer en tan poco tiempo, digamos que fue algo que me obligó a crecer como compositora, ¿no? Porque de repente en 9 meses tener que escribir una ópera de 1 hora 40 fue así como una especie de acelerador. Sin embargo, ubico más recientemente todo un trabajo que hice sobre una pieza de Schumann, la Kresleriana de Schumann, donde empecé a estudiar la pieza, para empezar tocándola yo misma, porque bueno, me he recuperado de la tendinitis y puedo ahora tocar el piano. Y un amigo en Francia, un pianista francés, me pidió hacer un ciclo de piezas inspiradas en la Kresleriana de Schumann. La Kresleriana es una pieza que tiene 8 partes, donde cada movimiento es contrastante. Y lo que hice fue hacer una pieza para piano y medios electrónicos, que es la primera vez que entro más de lleno a esta cuestión de la electrónica, pero también me parece que alcanzo un escaloncito más en cuanto a lo que es la forma de construir la música y un nuevo pianismo que encuentro a la hora de escribir estas piezas. Y esto pues ha de alguna manera impactado toda la música que he hecho después se llaman los Kresleriana Papers, ¿no? Que aún esperan su estreno, que iban a ser estrenados, pero por la pandemia esto hemos tenido que esperar. Después de eso he hecho una pieza, Las pupilas de la luna, para piano con electrónica y video. Y recientemente terminé una pieza de orquesta, que es otro paso más en mi carrera. Es la primera vez que escribo para una orquesta tan grande, pero digamos que he tenido una preparación al respecto, ¿no? Llevo muchísimos años estudiando orquestación y ahora me di por primera vez el gusto de aplicar todo lo que he visto semana tras semana en partituras de compositores como Stravinsky, como Debussy, como Ravel, en fin, las grandes obras que hay para orquesta. He tenido el gusto de poderlas estudiar y por fin he podido ejercer, digamos, esa preparación. Y yo pienso que eso sería como otro punto importante, ¿no? Esta pieza de orquesta. Maestra, justamente hablando de La Creciente, esta pieza se estrenó en 2015 y veo que está en revisión. Este es una cosa que se dio justamente ya que usted vio la pieza puesta, que la detonó para que decidiera hacer una revisión de La Creciente.
Mira, la revisión de la pieza está ya terminada. Después de verla con calma, porque mira, en el momento no hubo manera de reflexionar en absoluto, porque tenía yo que ir y terminar todos los retos que había en el libreto, tenía que ir avanzando y avanzando, y estaba tan cerca de la música que no tuve tiempo de reflexionar, es la realidad, ¿no? Porque tuve que hacerla muy rápido. Y después de terminada, vi que tal vez ciertas escenas pues eran un poco lentas o les faltaba un poco agilidad. Lo que hice por un lado, que ya es una revisión que ya está terminada, fue cambiar la instrumentación. En vez de usar solo 4 instrumentos, esta es una instrumentación para 10 músicos, y hay varios recortes, ¿no? De algunas escenas que no están, y algunas cosas que suceden más rápido. Y por el otro lado fue aumentar el dramatismo y el contraste de las secciones a través de usar una distinta orquestación para cada parte. Y bueno, esta nueva versión está esperando su estreno todavía, ¿no? Ya está finalizada, digamos, y estamos esperando, bueno, yo pensaba probablemente pedir la beca de FIARTES o algo así para hacer una nueva puesta en escena de La Creciente, aunque debo decir que ahora estoy en colaboración con Verónica Musalem, quien es una fantástica dramaturga que ha trabajado con el maestro Ibarra en varias de sus óperas, haciendo el libreto, y tenemos un nuevo proyecto. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Qué interesante, porque además, efectivamente, 9 meses para hacer una ópera suena una cosa así, casi prácticamente imposible, ¿no? Sí. Entonces, sí, fue como un reto muy grande. Que lo haya logrado ha sido así como, yo creo que de los retos a los que se ha visto impuesta y que ha superado con éxito. Pues esperemos que el estreno sea pronto. Y también un poquito hablando de esto, ¿me podría platicar cómo es el trabajo de una compositora cuando ya se enfrenta con la orquesta y el director en el momento del estreno de la obra? ¿Cómo se da este nexo entre los dos, entre las partes? Bueno, lo primero que tengo que decir es que uno debe de hacer todo lo que esté de nuestra parte, para que la partitura sea lo más práctica posible, para que no haya dudas en el momento del ensayo. Eso implica que uno revise y vuelva a revisar y vuelva a revisar y vuelva a revisar las partichelas, ¿verdad? Es muy importante que estén súper limpias, que no tengan errores, todo lo humanamente posible, porque luego siempre salen cosas. Pero en principio uno debe poner todo de su parte, siento yo, para que los materiales como tal estén impecables. Y claro, luego siempre estar en el ensayo, siempre salen dudas a veces, o a veces sugerencias de los directores, pero mi experiencia es, en el primer ensayo, nunca se va a escuchar cómo es la pieza, están haciendo una primera lectura, y tratar de evitar un error común que algunos compositores quizás más jóvenes hacen, es que en el primer ensayo quieren ir parando la orquesta y ir corrigiendo. Uno debe de confiar en el trabajo del director y saber que el director se está dando cuenta de estos errores y dejarlo trabajar. Especialmente el primer ensayo casi es como para simplemente checar que no haya errores en la partitura y confiar que el director va a hacer su trabajo, ¿no? Y a partir de eso, solamente que haya una cosa de verdad muy importante que decirla, porque es precioso el tiempo del ensayo. Entonces uno debe de cuidarlo mucho y dejar que el director haga su trabajo. A lo mejor es mejor que al final del ensayo uno se acerque con el director para hacerle algunas sugerencias, etcétera, ¿no? Pero eso es en general el trabajo que uno tiene, ¿no? Hay que intentar todo lo más posible que de verdad la escritura esté de tal manera que pueda salir a la primera, ¿no? Pensando que los músicos quizás pues están leyendo a primera vista, ¿no? Que tienen una enorme experiencia haciéndolo, y tratar de hacer la partitura lo más idiomática, lo más cómoda posible para los intérpretes, ¿no? Pensar en ellos siempre, constantemente.
Eso es una cosa que yo recomiendo mucho. Y bueno, ya he tenido yo experiencias, ¿no? Cuando se volvió a presentar no hace tanto mi doble concierto para flauta, piano y orquesta, el trabajo fue exactamente así. Maestra, y en el caso de la música de cámara, trabaja más de la mano con los intérpretes. El piano es un instrumento, entonces supongo que el piano, pero por ejemplo, usted ha trabajado obras para acordeón, que es un instrumento, digamos, poco común dentro del ámbito de la música de concierto. Entonces, y es muy interesante también explorar estos campos. Ahí, ¿cómo trabaja usted con los instrumentistas, con los solistas? Bueno, mira, en el caso de la acordeonista, es que tuve mucho tiempo para estudiar partituras de acordeón, para tratar de meterme en lo que es en el mundo del acordeón, que es finalmente un instrumento que está a la mitad entre el piano y la voz humana, ¿verdad? Y tratar de involucrarse lo más posible con la forma de ser del acordeón. Y siempre, claro, al escuchar la pieza, uno puede decir, bueno, ¿sabes qué? Esto no funciona, mejor vamos a intentar esto otro. O a veces el mismo intérprete te dice, mejor hagamos esto otro, o te sugiero esto de más allá. Y uno lo prueba. Hay más oportunidad, ¿verdad? Para corregir o decir, esto no está funcionando. Con cuestiones de cámara he tenido, por ejemplo, mucha experiencia con el maestro José Luis Castillo, que es un espléndido director y también es un espléndido lector de partituras y tiene ideas muy claras de cómo solucionar pasajes y da consejos muy prácticos, es decir, mira, te sugiero que esto lo hagamos mejor así, lo hagamos mejor así, y efectivamente siempre son consejos que van en pro de la música. En el caso de él, de su ensamble, el Cepro Music, por ejemplo, ¿no? Hice una pieza que tenía fagot, clarinete bajo, que tocaban multifónicos, entonces tuve una sesión previa con el fagotista y el clarinetista para checar qué multifónicos eran los que iban a usar en los diferentes pasajes, ¿no? Entonces, ahí sí tuvimos un trabajo previo, ¿no? Y eso ha sido. También he tenido experiencia, por ejemplo, con el ensamble Onyx o con solistas, ¿no? Como el pianista español Alberto Rosado, para el cual escribí recientemente esta pieza de Las pupilas de la luna, que hay mucha oportunidad, no solamente de corregir cosas que tienen que ver con el instrumento, también en el caso de Alberto tuvimos mucha oportunidad de que él me hiciera observaciones sobre una mejor escritura, ¿no? Y hizo una verdadera edición de esta pieza, ¿no? O sea, me sugirió muchos cambios en la escritura que fueron para bien. Uh-huh. Maestra, y por ejemplo, en el caso del doble concierto, vi una pequeña entrevista que tienen ustedes con el maestro José Arián, y usted mencionaba algo de que había ciertas cosas del ars subtilior. ¿Cómo nos podría platicar un poquito más de esto? Sí, mira, yo muchas veces para hacer mis piezas me gusta tomar música que me esté apasionando en ese momento y hago como una especie de arqueología musical, ¿no? En el caso del doble concierto, estoy partiendo de un madrigal de don Paolo da Firenze, que es justamente de este final del siglo XIV, principios del siglo XV, de una pieza que se llama Un Pelegrín Ushel, ¿no? O Un pájaro peregrino. Y tomo ciertas células melódicas, ¿verdad? Y esas células lo que hago es tomar cada una de las notas y tomarlas como pilares de una construcción muchísimo más larga. Más o menos es una técnica que para nada es nueva, es más o menos lo mismo que se hace con el canto gregoriano y las misas polifónicas, donde los autores del Renacimiento toman algún canto gregoriano, tal vez del Liber Usualis, ¿verdad? Y lo que hacen es separar muchísimo, ¿verdad? Una nota de la que sigue y encima poner capas de contrapunto, ¿sí? Entonces, es muy similar. Lo que hago es simplemente tomar las melodías, ¿verdad?, que hay en Paolo da Firenze y tomar cada una de las notas como una especie de pilar para mi construcción. Es la forma como
cómo lo hago. No hay citas textuales, ¿verdad? Hay más este uso que le comento. Muy bien, maestra. Otra inquietud. ¿Cómo compone usted? ¿Su instrumento es el piano? ¿Usted compone en el piano o cuál es su método de composición? Sí, ahora eso se ha modificado con el tiempo. La verdad es que el uso de la tecnología ha impactado nuestra vida a muchísimos niveles y también en la composición. Normalmente, por ejemplo, la pieza de orquesta, bueno, yo tenía en mente que la orquesta puede tener 3, 4 niveles diferentes de contrapunto. Entonces lo que hice fue hacer una especie de inicio, una especie de reducción, ¿verdad? Estuviera como a 4 pianos, o sea, en 4 capas de pianos, ¿verdad? Y fui construyendo cada capa, componiendo cada capa. Uso el piano mucho, pero después lo que hago es que paso en limpio y oigo, claro, el resultado en el programa de edición que utilizo, que es el Sibelius, y a partir de ahí modifico, voy viendo si las duraciones están bien, si algo le falta o le sobra, pero además a la hora de orquestar, que eso ya es un trabajo completamente diferente, y de estar escuchando el resultado, hay veces que uno alarga o quita o vuelve, obviamente uno está pensando en escribir de manera idiomática para cada instrumento. Y, por ejemplo, ¿no? En la pieza de orquesta me sucedió que yo tenía reservado para mi final un epílogo con una pequeña cita de la fuente que estaba inspirando la pieza, que es la sonata opus 110 en la bemol de Ludwig van Beethoven. Sin embargo, a la hora de orquestar y a la hora de hacer la pieza, ¿verdad? Llego a un final que es un final, digamos, brillante, y me doy cuenta que ya no necesito el epílogo. Y eso no podría yo saberlo si no hubiera terminado la orquestación como tal. Entonces, la verdad es que uno tiene el material, pero a la hora de ya ponerlo como va a ir, esto puede sufrir cambios, ¿no? Que todos tienen que ver con el oído. Ya es una cuestión de oído interno, de gusto propio, ¿no? De dejar las secciones más largas, más cortas, de quitar secciones, etcétera, ¿no? De colorearlas diferente. Y la verdad, tengo que decir que todavía, la verdad, cuando termino una pieza, como es el caso de la pieza de orquesta, aún, suelo, sí, mandársela, por ejemplo, a mi ex maestra, Ana Lara, que todavía, me dio ciertas sugerencias y a mí no me da pena, sinceramente. Yo siento que uno nunca acaba de aprender, ¿no? Y bueno, la verdad es que oídos externos a veces ayudan a uno, sobre todo, bueno, si se va a tratar de una pieza de orquesta donde uno tiene que entregar lo mejor de uno mismo, entonces, sí, de repente sí tomo consejo, como no, cuando está finalizada ya la obra. Bueno, pues eso es una muestra de inteligencia y de sabiduría, el poder decir, el poder preguntar, porque efectivamente hay cosas que uno no oye o no ve, el que está inmerso en algo, siempre está uno parcialmente bloqueado y además necesita uno poder reforzar lo que está uno haciendo, ¿no? Para Claro. un buen consejo. Entonces, sí. Eso me parece maravilloso. Me gustaría también abordar un poquito el tema justamente de usted como maestra. ¿Cómo ve usted a sus alumnos? ¿Cómo ve el mundo de la música de concierto ahorita en México en relación a los alumnos que le llegan? Sobre todo, ¿qué tanta oportunidad tienen los muchachos ahorita de salir adelante en este campo? Yo creo que hay generaciones, bueno, yo he tenido alumnos súper talentosos. Y me ha tocado ver a los jóvenes despuntar de una manera increíble. He sido jurado en diversos concursos de composición para orquesta, por ejemplo, donde hay muchos jóvenes talentosísimos ahora en México. Yo creo que se está viendo una explosión en cuanto a la composición. Yo misma veo a los alumnos que tengo ahorita, que tengo varios que son verdaderamente talentosos. Y bueno, pues hay mucho más que antes, ¿no? La lucha de estos chicos será superarse, tal vez ir al extranjero, regresar,
e insertarse dentro del mundo de la composición, ¿no? Yo creo que hay, siempre lo he dicho, es una cosa que es muy estimulante, es el tener la ayuda del FONCA, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Yo siento que todas estas becas que se dan estimulan mucho a los muchachos. También está, por ejemplo, que no existía antes, la Cátedra Márquez, que también es un lugar, es un semillero de verdaderos artistas. Y bueno, yo veo con mucho optimismo el mundo de la composición actual, ¿no? Hay mucha más apertura, quizás por parte de los músicos para tocar la música nueva. Hay ensambles como el CEPROMUSIC que están muy apoyados y siento que es un buen momento para la música contemporánea, ¿no? Digo, a pesar de que ahorita estamos en puntos suspensivos, todos estamos así, pero mis alumnos no han dejado de componer, ¿no? Porque siguen trabajando. Pues justamente se me adelantó usted a la siguiente pregunta que le iba yo a hacer. ¿Cuál es la importancia de las becas? Porque, bueno, es un oficio muy, muy complicado. Entonces, vivir de la composición y estudiar y hacer cosas es muy complicado, ¿no? Entonces, sí me gustaría que me dijera cuál es la importancia de las becas para que ustedes puedan. Sí, pues mira, por un lado yo te puedo hablar de mi experiencia. Para mí siempre fueron como una especie de acelerador el tener tanto. Un par de veces fui becaria como joven criatura, ¿no? Puedo decir que los encuentros eran maravillosos, especialmente, bueno, cada uno tiene sus gustos, pero a mí me encantaba ir, por ejemplo, a la clase de los poetas, ¿no? Esta idea de reunirse con creadores de todas las demás disciplinas, son experiencias fantásticas, imborrables, la verdad. Entonces, eso como un proceso de formación y también, claro, como un estímulo a crear el carácter, ¿no? A formar el carácter, a decir, bueno, hay que estar trabajando constantemente, no hay que aflojar porque tenemos que dar un informe. Y bueno, y después he tenido la enorme fortuna de tener la beca del Sistema Nacional de Creadores. Ya la tuve incluso por cuarta ocasión. Y eso también es un enorme aliciente. O sea, es poder escribir música para mucha gente. Bueno, este año, por ejemplo, que pasó, escribí mucha de la música solamente por la beca, sin que tuviera que haber un pago, ¿no? Por ejemplo, todo el ciclo de la Kresleriana, que fueron 7 piezas para piano y electrónica, fue con el apoyo de la beca. Después de hacer eso, hice la pieza para Alberto Rosado, Las pupilas de la luna. Después todavía alcancé a hacer 2 piezas para flauta y electrónica para la maestra Sakuya Arai, que ahora están a punto de estrenarse en el Foro de Música Nueva. Y sin duda es un gran aliciente el poder contar con la beca, ¿no? Porque uno puede trabajar con esa libertad. No hay la cosa de que, bueno, es que si no me pagan, no puedo hacerlo, ¿no? Claro que también es deseable y yo creo que hay que como construir esa cultura de poder, de que los compositores no viven del aire y que necesitan un pago. Es importante construir esa cultura que en México luego no la tenemos tanto. Y debo decir que aparte de las becas, pues finalmente uno tiene que trabajar también en otras cosas. O sea, en mi caso, bueno, he sido maestra de la Escuela Superior de Música ya por 21 años. Entonces, pues se combinan todas las cosas, ¿no? Para salir adelante hay que ser flexible en este sentido, ¿no? Bueno, pues por lo visto este año de pandemia para usted fue muy, muy bueno. Pudo componer mucho. Y un poquito, ¿cómo transformó el cómo daba sus clases? ¿Qué tan difícil fue adaptarse para poder pues seguir adelante con sus alumnos de la Superior de Música? Mira, yo te voy a decir algo que va a parecer extrañísimo, pero a mí, la verdad, me vino muy bien el cambio, sinceramente. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla, y es que en la Escuela Superior de Música, los maestros no tenemos acceso a Internet. No tenemos acceso a Internet en los salones, ¿no? No tenemos una pantalla donde proyectar, por ejemplo, ¿no? Cosas que estén en el Internet. Y ahora, yo
muchísimas veces con mis alumnos de composición que sale en la plática, oye, si es como tal estamos revisando su pieza y estoy viendo algún problema en su pieza, y entonces me acuerdo de, sí, tal preludio de Debussy soluciona este problema de esta forma. Tenemos la oportunidad de ir al YouTube, de poner la partitura, de oír el preludio, de analizar el preludio en la pantalla. Eso, la verdad, es fantástico porque lo ha hecho muchísimo más dinámico, mucho más entretenido para los chicos, ¿no? También, por ejemplo, la clase de orquestación, muchas veces las partituras, hay videos en YouTube que tienen la partitura en la pantalla y podemos ir analizando directamente en la pantalla, ¿no? Y yo escuchando la música. Incluso estas semanas pasadas hemos estado analizando en la clase de orquestación la consagración de la primavera de Stravinsky y hemos podido estar viendo el ballet de Nijinsky, el original, ¿no? Entonces, todo este acervo que hay en el Internet está ahora a nuestro alcance y eso hace que de verdad se vuelva muchísimo más dinámica la clase, ¿no? La verdad, tiene sus ventajas y sus desventajas, es decir, no podemos saber si los alumnos están verdaderamente poniendo atención. O sea, yo lo único que hago es poner de repente preguntas así, sin que se lo esperen a los diferentes chicos para que de veras estén atentos, pasar lista, etcétera, pero siempre pueden, mientras yo estoy exponiendo, no sabemos qué están haciendo ellos. Entonces, eso es una desventaja, por supuesto. Bueno, pero también tiene, como usted dice, muchas ventajas. A lo mejor incluso están más atentos por lo mismo que usted decía, ¿no? Se aprovecha más el tiempo. Eso pasa. O sea, si antes yo revisaba a un alumno, le revisaba una obra y acabábamos en 20 minutos, ahora digo, bueno, nos quedan 40 minutos de clase, vamos a revisar tal partitura y o te comparto lo que estoy yo haciendo, ¿no? Porque eso lo he hecho mucho con mis alumnos. Al parejo que voy componiendo, les digo, miren esta pieza o miren esta otra, o vamos a ver el video de esto, ¿no? Entonces, es padrísimo porque entonces te llevas a los alumnos como quien dice de paseo, ¿no? A ver otras cosas y bueno, ellos mismos siento que se enriquecen, ¿no? Con esta experiencia. Sí, sin duda es un estímulo además para los muchachos. Maestra, ¿cuál es el papel de una curadora en un festival? Porque usted ha sido curadora y ahora dirige el Festival Puentes de Hispano-Mexicanos de Música Contemporánea. Entonces, sí me gustaría que la gente supiera cuál es el papel de una compositora como curadora en un festival. Claro, mira, la verdad es que ese festival tuvo algunas emisiones, pero desafortunadamente después ya no fue apoyado, pero tuve el privilegio de trabajar al lado de la maestra Marcela Rodríguez en hacer la curaduría, como tú bien dices. Entonces, en mi caso, claro, había un conocimiento de la música española por los cursos que yo había tomado y por las relaciones que hice durante los años que estuve yendo a España, ¿no? Entonces, más o menos conocía el mundo de la composición en España y a los grupos de cámara españoles también. Y entonces era, bueno, tenemos esta dotación, vamos a buscar compositores mexicanos y españoles que tengan piezas increíbles para esa dotación. Y yo trataba de que hubiera variedad de estilos, variedad de generaciones y de buscar la excelencia, ¿no? Lo más que se puede. Nunca puede uno incluir a todo el mundo. Eso siempre es un problema. Y quizás no todos los que deberían estar están, ¿no? Pero hace uno lo que puede y para mí fue un trabajo súper lindo, mucha emoción a la hora de ya tener a los invitados en México. Además, a mí como compositora me abrió las puertas justamente para trabajar con intérpretes españoles fabulosos. Yo, gracias a esta situación de la curaduría, años después, pude trabajar, por ejemplo, con el cuarteto de saxofones Sigma Project, que son fabulosos y que nos dieron en México un recital súper brillante cuando fueron partícipes. Tuve también el enorme descubrimiento del pianista Alberto Rosado, con el que hemos trabajado ya mucho.
fue también gracias al Festival Puentes, que él vino en la primera edición y luego pues continuó viniendo. Y después también con otros ensambles como el Plural Ensamble, que también vino en alguna oportunidad. Entonces, bueno, digamos que fue algo que finalmente trajo mucho fruto. La verdad es que hay muchos compositores, por ejemplo, mexicanos, que han escrito para Sigma Project. Incluso ahora estamos pensando en una grabación de música mexicana con este ensamble, ¿no? Entonces sí hubo como un buen resultado, me parece, aunque duró poco tiempo, sin embargo, sí generó colaboraciones, lo cual fue muy bueno. Bueno, y aquí también me gustaría que nos platicara un poquito la importancia de estos festivales como el Foro de Música Nueva, como este festival que desgraciadamente ya no se puede hacer. Creo que el que no se hagan este tipo de cosas desde mi punto de vista, que no es de una persona muy enterada, pues cuarta mucho el que se pueda difundir y el intercambio de la música de otros países y el que se conozca la música. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, mira, desafortunadamente, pues es como tú lo comentas, ¿no? O sea, en México tenemos una realidad que no es como la realidad de Europa, donde en tiempos normales hay conciertos de música contemporánea toda la semana, todas las semanas, ¿no? Aquí tenemos el Foro de Música Nueva, ¿verdad? Tenemos también de manera permanente al ensamble Cipromusic, que está siempre tocando las piezas. Pero bueno, además ahora tenemos el Festival de la UNAM, que no sé cómo se vaya a manejar después de la pandemia, pero antes de la pandemia tenía por un lado el festival que era muy heredero del Festival de Ana Lara, Música y Escena, más o menos, ¿no? Y por el otro lado el Festival de Vanguardia, el Festival Vértice. Son como los foros que son importantes, es muy necesario que sigan existiendo, ¿verdad? Porque son los que le dan movilidad a la obra, a nuestra obra en México, ¿no? Ahora, por el otro lado, he tenido ya también la enorme fortuna de tener contacto con instrumentistas de otros países. Por ejemplo, he podido colaborar con el clarinetista de Estados Unidos, el Richard Hawley, con quien tenemos, a partir de que vino a México y tocó mi concierto de clarinete, pues tenemos una pieza que se va a estrenar en un festival en Estados Unidos, o las mismas piezas de la Kresleriana que también se van a estrenar en un festival en Francia, y de repente empieza a haber un movimiento también fuera de México con algunos intérpretes o con algunos ensambles, ¿no? Entonces también hay un movimiento en ese sentido. Uh-huh. Maestra, y pues la pregunta obligada, ¿cómo es el mundo y en qué ha cambiado para las mujeres compositoras en México? ¿Cómo ha sido la evolución, por lo menos durante el tiempo que usted ha estado inmerso en él? ¿Cómo ve los cambios? ¿Qué ventajas o desventajas hay? En fin, todo esto. Bueno, mira, yo te voy a ser muy sincera. A mí me rechoca, la verdad, que haya o sea, que hay que aceptar a tal o cual compositora, porque tenemos que tener una compositora, porque tiene que haber igualdad de género, y yo pienso que primero está la calidad que el género, ¿verdad? O sea, si hay un chico que es mejor, o sea, para mí esa sería una forma de pensar. Nuestros tiempos están mucho al contrario, donde se busca que haya una igualdad de género, lo cual en sí me parece bien, pero yo siento que también se debería buscar la excelencia. Ahora, te voy a decir, yo llegué en un momento a la música en México donde las mujeres ya habían abierto un gran trecho. O sea, ya había pasado Alicia Urreta, ya teníamos a Hilda Paredes, en el extranjero trabajando, tenemos a Ana Lara, tenemos a Gaby Ortiz, que finalmente es una de nuestras compositores, hablando de hombres y mujeres, es una de las compositoras más importantes que tenemos en México, definitivamente, y es mujer, y es fantástica. Y es mi maestra, ¿no? Ana Lara, que se está abriendo también camino ahora que pasa una parte de su tiempo en Francia, también está teniendo una importante presencia en Europa. Y bueno, ahora además hay también
una generación de jóvenes compositoras, ¿no? Que vienen. Y yo creo que eso ha sido algo que va tomando fuerza, ¿no? En lo particular, yo no he sentido una especie de rechazo o que me faltan las oportunidades por ser mujer. Claro, a veces es al contrario, ¿no? Al contrario, porque dicen es bueno que haya mujeres, entonces eso, digamos, abre puertas más que cerrarlas, en el fondo, pienso yo. Sí, estamos de acuerdo. Hay que ver más la calidad que el género, Sí, pero sí, pero sí, sí, y como usted dice, ya hay un camino andado con la maestra Reta y con todas las compositoras, grandes compositoras que tenemos en México. Maestra, ¿algo más que nos quiera compartir, que nos quiera contar? Pues mira que para componer la única forma es estudiar a los grandes maestros. Yo es lo que les digo a mis alumnos, ¿no? Si tuviera yo que dar un consejo para los jóvenes, les diría, no, nosotros no les vamos a enseñar a componer. O sea, tú tienes que estudiar las partituras de Ravel, de Debussy, de Schumann, de Brahms, de Beethoven, de Mozart, de los grandes, ¿no? Y encontrar ahí la técnica, ¿no? Porque no está en nosotros. Sí, nosotros podemos guiar más o menos, pero es muy importante que los muchachos aprendan a ir a las partituras para formarse, ¿no? Y por el otro lado, decirles que el don de la composición o del don de ser un artista, pues en un sentido, siento yo que no depende de uno, ¿verdad? O sea, si tengo la facilidad para componer, pues la verdad es que yo no hice nada para tenerla, ¿no? Yo creo que viene como de Dios. Y lo único que sí es que uno tiene que poner de su parte en el sentido de disciplinarse, ¿no? Porque este es un trabajo, no es como tal vez se pinta de una manera muy romántica, así de inspiración, y que ahora me siento inspirado y ahora voy a componer. No, hay que ponerse todos los días a trabajar. Y de ahí va saliendo, ¿no? Pero es, como decía, 99% transpiración y 1% de inspiración. Más o menos es así. Hay que darle. Bueno, yo creo que eso es en todas las disciplinas, absolutamente en todas. El trabajo es lo que llega, ¿no? Al final, a la meta, porque se inspira, la inspiración no va a llegar si no se trabaja. Exactamente. Eso es. No hay manera, ¿no? Y hablando de eso, más o menos, ¿usted cuántas horas le dedica al día a componer? ¿Qué tanta libertad con las clases y demás que usted tiene le deja realmente para...? Mira, la verdad yo me siento súper afortunada porque tengo que dar clases solamente 2 días a la semana, toda la mañana del jueves y toda la mañana del viernes, y luego sábado, domingo, porque aquí no importa si es sábado o domingo, o sea, si vas a trabajar, o sea, pues como trabajas en casa, no puede ser sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Entonces ahí he visto una buena forma, ¿no? Entonces, le dedica uno toda la mañana y si puede toda la tarde o toda la tarde o toda la mañana y parte de la tarde, en fin. Pero pues sí, unas 6 horas al día, varía mucho, ¿no? Varía mucho porque el componer es quizás como más pausado, pero, por ejemplo, en mi caso a la hora de orquestar, para mí es tan adictivo, la orquestación es profundamente adictiva, entonces ahí sí puedo estar horas y horas sin parar, ¿no? Hasta que termino. Con decirte que ni mi closet arreglo. Bueno, eso es... Sí, cuando estuve haciendo la pieza de orquesta ahorita, híjole, mano. No, es que llega uno al estudio y no te quiere salir, ¿no? Por esta cuestión de que es preciosa la instrumentación. A mí me gusta muchísimo la instrumentación, la orquestación, ¿no? Y escuchar el resultado es padrísimo. Entonces, sí, sumamente adictivo. Entonces, pobre de mi esposo, porque lo atendí más o menos en ese tiempo, pero bueno, ya, acabamos. Bueno, yo creo que parcialmente, porque por esto que me está diciendo, creo yo que va a haber muchas más obras para orquesta suyas. Yo creo que por ahí va a ir la cosa. Sí, además, bueno, las orquestas la conocen y entonces supongo que va a tener mucho trabajo ahí con las orquestas.
Sí. Y con la ópera que está planeando también va a ser un buen trabajo. Maestra, le agradezco muchísimo, muchísimo su tiempo. Al contrario. Le agradezco que comparta con nosotros esto. Y bueno, yo espero que, así como ya hizo una sesión de escucha en la fonoteca, pues cuando ya podamos en algún momento regresar presencialmente, pues vuelva a ir usted a compartir con nosotros. Claro, pues me encantaría si se pudiera presentar la ópera y que nos comentara de ella en vivo. Yo creo que sería maravilloso. Nos daría muchísimo gusto. Claro que sí, claro que sí. Le agradezco mucho, mucho, mucho. Gracias, maestra. Gracias a ti, Muy buena tarde. Buena tarde. Gracias. Gobierno de México.